Bueno, entonces para los que nos están siguiendo, soy Carlos Mastelli, soy el director de la Diplomatura en Educación Somática, un trayecto educativo que desde hace 10 años llevamos adelante con la Universidad Abierta Interamericana. Y justamente con motivo de esta celebración de estos 10 años ininterrumpidos, hemos querido abrir un poco una ventana hacia nuestro corazón del trabajo. Eh, la idea hoy es dialogar con Gabriela González, magíster en el sistema LAVAN, y Daniela Trojanowski, educadora somática del movimiento. Ellas nos van a ofrecer una vivencia y también un diálogo entre la teoría y la práctica para ver cómo se entrecruzan estos saberes que pueden integrarse. Así que para mí es realmente un placer poder estar acá compartiendo con ustedes. Eh, y ya les doy la palabra. No sé si querés empezar vos, Gaby. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, mucho gusto. Yo soy magíster en educación somática, justamente, y análisis de movimiento LAVAN, recibida en la Universidad de Surrey en Inglaterra. Y estoy ahora preparando la clase que se empieza mañana de la diplomatura, que es el seminario sobre análisis de movimiento LAVAN, que es la primera vez que está, ¿no? Después de 10 años de recorrido de la diplomatura, es la primera vez que se suma el análisis LAVAN a la serie de distintas técnicas y propuestas que hay, que es muy rica de la diplomatura. Eh, con respecto al análisis LAVAN, como así como para decir, bueno, ¿y de qué cuerno se trata eso? Eh, Podemos decir que responde a algunas preguntas respecto del movimiento, ¿no? Se divide en 4 áreas y cada una de esas áreas responde a algo respecto del movimiento. Entonces, por ejemplo, una de las áreas es el área cuerpo. Y esa área y todo lo que eso engloba responde a la pregunta de qué se mueve. Cuando yo observo el movimiento, cuando yo me observo moviéndome, el área cuerpo cubre el qué del movimiento. El área espacio, que es súper importante en análisis LAVAN y que ha tenido mucha trascendencia, responde al dónde, ¿no? ¿Dónde ocurre el movimiento? El área forma responde a un cruce entre el cómo ocurre ese movimiento y el dónde. Y el área de effort, ¿sí? O calidad del movimiento en Argentina, responde al cómo del movimiento, que sería como lo más sutil del movimiento, ¿no? Ya no tenemos el mapeo del cuerpo para ver qué se mueve, no tenemos el mapeo espacial para ver dónde nos movemos, y entonces tenemos que ir a ver cómo nombro eso que es cómo me muevo, ¿no? Es lo más sutil, es lo más... Todo es efímero en el movimiento, todo es continuo, cambio continuo, pero lo que son las calidades es como lo más efímero, lo más difícil de nombrar, y es una de las razones por las cuales el sistema LAVAN ha sido usado en muchísimos ámbitos, porque aporta algo acá como bastante novedoso, sin recurrir a otros campos del saber, como podría ser la psicología o neurología, etcétera, que nos explican un poco ese cómo. LAVAN nos propone un léxico para nombrar el cómo del movimiento. Perdón Gaby que te interrumpa, o Sí, sea adelante. que para hacer ese análisis de esas cualidades del movimiento, el sistema LAVAN tiene un protocolo, tiene instrumentos que te permiten Tiene hacer, instrumentos, sí, tiene sí, sí, instrumentos sí. para hacer esta Tiene los lectura. conceptos, ¿no? Y después tiene instrumentos específicos para esa observación. No se escapa a el paradigma de la educación somática, porque esa observación, así yo estoy observando tu movimiento y no estoy observando el mío,
esa observación se hace desde la sensibilidad del observador, nunca con una aspiración de hacer una observación completamente objetiva, ¿no? Suponiendo que eso es un imposible, reconociendo cuáles son las tendencias y los patrones propios de quien observa, con todo eso en cuenta yo desarrollo un instrumento de observación y puedo elaborar un perfil de movimiento, de preferencia de movimiento de una persona, ¿no? Ese es uno de los usos, de los tantos usos que se le ha dado al análisis LAVA, ¿sí? ¿Estaremos para una micropráctica o charlamos un poquito más? Como vos quieras, Carlos. Totalmente. Estamos esperando la práctica. Estamos esperando. Porque Bueno, muy bien. la experiencia, no existe educación somática sin experiencia. No existe. Y no es Hablamos y hablamos, pero eso y no es es acerca de la educación somática y después cuando nos movemos la educación somática habla a través nuestro, ¿no es cierto? exactamente. Entonces, yo voy a invitarles a que pensemos, vamos a hacer un pequeño trabajito sobre calidades, muy, muy chiquitito. Eh, Podemos estar sentados en silla, podemos estar parados, podemos, como ustedes estén. Lo que vamos a hacer es como, ahora vamos a tratar de soltar toda esta teoría que genera por ahí muchas preguntas o ideas. Vamos a tratar de soltar esa teoría y vamos a tratar de conectar un poquito con cómo estoy, con una percepción de uno mismo, ¿no? Para eso puedo simplemente, puedo cerrar los ojos, puedo no cerrar, puedo respirar, exhalar. Y es como, bueno, vuelvo a mí, ¿no? A lo que la educación somática propone, que es mirarme desde dentro. Y desde ahí yo voy a hacer una pequeña guía así oral, no necesitan ni verme. Lo que les voy a proponer es que perciban, empiecen a hacer un pequeño movimiento circular con las manos o los brazos. Yo lo hago acá adelante para que me vean, pero lo pueden hacer en otros lugares donde la cámara no enfoca. Y hago un movimiento circular, circular, ¿no? Y voy a percibir qué grado de libertad, si eso quiere decir algo, tengo en ese movimiento, ¿no? ¿Qué grado de libertad tiene mi movimiento? ¿Qué grado de contención tiene mi movimiento? Pensando la libertad en el movimiento y la contención como dos opuestos, ¿no? Entonces voy a tratar de percibirme. Para percibir tengo que moverme. Entonces por ahí suelto un poquito más el movimiento, suelto, 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 y empiezo a sentir esa libertad. Y por ahí me ganan no solo las manos, eso, los brazos. Suelto, 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 lo percibo, esa fluidez, diría Laban. ¿Cómo está la fluidez en el movimiento? Puedo ir reteniendo ese movimiento, sacándole libertad de a poquito, haciéndolo más preciso. Entonces ese círculo empieza a dibujarse de manera más precisa en el espacio. Puedo retener un poquito más la fluidez de ese movimiento, retener más. Puedo llegar a detenerme de tan retenido que tengo ese movimiento, o puedo empezar a soltar y ver cómo es que vuelvo a la libertad del movimiento. Cada uno tiene un patrón diferente, entonces vuelvo, hay gente que va a volver, ¡pum!, de una, abruptamente. Y hay otros que somos por ahí más graduales en la vuelta. Y en esa vuelta capaz que yo necesito combinar la fluidez liberada con la fuerza suave. Y hay otra gente que va a necesitar combinar con fuerza fuerte. Y así cada uno va a ir descubriendo cuál es su patrón de preferencia de movimiento. ¿Sí? Lo tendríamos que ver en clase, a ver cómo es. Pero la idea es esa, ¿no? Como que voy descubriendo mi patrón, voy volviendo, puedo sentirlo en las manos, y eso van a ver que se transmite a todo el cuerpo, ¿no? Lo puedo ir
sintiendo en el resto de la parte superior del cuerpo, en los pies, en los brazos, piernas. ¿Sí? Lo que hicimos es simplemente explorar un poquito esta idea de que una de las calidades y la calidad base eh, en el sistema Laban es la fluidez. La fluidez es la única calidad que tiene un bebé cuando nace, ¿no? El bebé cuando nace no puede hacer ni fuerza, ni ser suave, ni ser liviano, ni ser directo, pero sí es pura fluidez, ¿no? Y es nuestra calidad de base, la que determina, nos conecta con la sensación de uno mismo. Eso es lo que estuvimos explorando un poquito y que todo el tiempo estamos o liberando o reteniendo, liberando o reteniendo. Es un cambio permanente, constante, que dialoga con lo que el contexto nos propone, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nos propone el contexto, liberamos o contenemos. O sea que, digamos que el sistema LAVAM me permite no solo explorar el movimiento, sino también explorarme cómo yo me muevo, cuál es mi tendencia natural a moverme. Claro, claro, no, no, cuando nosotros estudiamos Laban no aprendemos nada nuevo. Lo único que hacemos es descubrirnos, ¿sí? Descubrimos lo que ya somos, la manera en la que nos movemos. Y por ahí descubrimos nuevas posibilidades, ¿no? Que están un poco más dormidas, pero no aprendemos una técnica para movernos de determinada manera, como en muchas otras propuestas de educación Claro. somática, ¿no? Te, te veo, Dani, con muchas preguntas y también con expectativas. Y más que Y por- preguntas me da mucha como alegría las coincidencias en Laban y en el Body Mind Centering, ¿no? Porque en el BMC también trabajamos con lo que hay, con lo que somos, aunque eso que somos es un territorio vivo, cambiante, siempre en movimiento, y también es el movimiento una de las herramientas para la conciencia, para percibir, y también hay esta relación de integración entre percepción y movimiento. Y también hay este anhelo de poder, este anhelo y esta práctica de movernos fuera del juicio, ¿no? Fuera del estándar de lo que está bien, lo que está mal, lo que es lindo, lo que es feo, como eso no es algo que no nos interesa para nada. Lo que nos interesa realmente es hacer experiencia. En el BMC trabajamos con el nivel más pequeñito de movimiento, que sería el movimiento celular, hacia el cuerpo animado en un movimiento mayor, pero ese movimiento celular es el que subyace en la vida intrauterina y en nuestra vida de adultos, porque bueno, seguimos siendo en un nivel sencillamente células que respiran, que se reproducen, que se conectan, ¿no? Que conforman los tejidos, esos tejidos van a conformar los sistemas, entonces hay las cualidades de los sistemas con principios específicos para cada sistema, a nivel de contacto, a nivel de movimiento, a nivel de qué me cuentan, qué me traen, ¿no? O sea, los músculos, por ejemplo, nos van a traer la capacidad de involucrarnos en conjunto. Los músculos no trabajan solitos, trabajan en conjunto con otros. Los fluidos nos van a traer la posibilidad de una expresión, de diferentes expresiones, ¿no? O sea, la sangre arterial tiene una manera de ser, una manera de conectar con la tierra, con el espacio, con los otros, la sangre venosa,
tiene otra forma, el fluido cerebroespinal es muy liviano y tiende hacia arriba a la levedad. El fluido sinovial que está en las articulaciones está envuelto en una membrana sinovial de la cual emerge el fluido, pero a la vez tiene la posibilidad de ir hacia cualquier lugar, ¿no? Si yo llevo la atención a mis articulaciones, parece más como una comparsa, ¿sí? En cambio, O sea, que podemos decir que el movimiento es el nexo entre el LAVAN y el BMC, ya sea el movimiento en el espacio o el movimiento interno. El movimiento es fundante tanto para, bueno, el ABAN es el análisis del movimiento, y en el BMC el movimiento, Bonnie tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice, la mente, y la mente sería el espíritu, las emociones, los pensamientos, son como el viento. Si vos querés saber para dónde está soplando el viento, podés fijarte en la arena, que sería el cuerpo. O sea, nosotros nos movemos a como pensamos, tan verdad como que pensamos a como nos movemos. Entonces, quería yo hacer algo muy pequeño para compartir, muy chiquitito. Claro que sí. Si estamos sentados, sentadas, simplemente llevar nuestra atención a la tierra y a el soporte que nos está sosteniendo. Y qué sería para nosotros en este momento ceder a esa superficie de contacto. Así como Gaby hablaba de la fluidez en el bebé, podemos también decir que el bebé cuando nace simplemente cede, su capacidad de ceder a los brazos, a la cunita, ¿no? Como ceder como un diálogo con la superficie que me está sosteniendo. Incluso podría yo también ceder hacia la ropa, que me está de alguna manera también dando un continente. Y si ponemos una mano abajo de un isquión, que sería el huesito que se apoya, huesito redondeado, y entregamos un poquito de peso a la mano, y los huesos de la mano también permiten que el peso viaje hacia la silla, hacia el piso. Entonces el foco va a estar en el sistema esquelético, solamente con la intención de llevar la atención a nuestros huesos. Es posible que aparezcan las costillas, nuestra percepción, capaz queremos aflojar la mandíbula. Y si sacamos la mano, tal vez podemos percibir alguna diferencia entre un lado y otro lado, ¿no? A veces parece que hay un escalón. Y damos un ratito para que el sistema nervioso se entere, porque en realidad primero nuestras células se están enterando de esta diferencia solamente por haber hecho esta experiencia. Pero nos interesa también que el sistema nervioso tome esa información. Entonces podemos hacerlo del otro lado. Que a veces esa información no llega, o no podemos registrarla también, ¿no? Hay un registro que es celular,
y hay un registro que es del sistema nervioso. Algo que es muy interesante para mí, que esto lo dejo así, solo como unas palabras que cada quien puede probar y experimentar, es que la información que el cerebro lleva hacia el cuerpo va cruzada, ¿sí? Siempre sabemos que el hemisferio izquierdo va a trabajar sobre la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho va a trabajar sobre la parte izquierda. Pero la información celular que de las células le van a contar a los hemisferios va del mismo lado. Ajá. Esto es algo muy interesante porque vamos a hacer un pequeño jueguito con esto ahora. Entonces sacamos la mano, acá abajo, ya que ahora es fácil percibir nuestros isquiones, que son parte de cada una de nuestras pelvis, ¿sí? El isquión de cada lado, los ilíacos, los rastreamos, podemos rastrear la cresta ilíaca, la cresta como la cresta de los gallos, tiene la forma, ¿no? Como puedo tocar este hueso, mover la piel sobre la piel del hueso para que la pelvis se perciba a sí misma. Y si nos animamos a tocar el hueso púbico, que es un hueso ancho, que son dos huesos, un hueso de cada lado, entonces podríamos como mover una pelvis y otra pelvis, acá mismo donde estamos sentadas, sentados. Y en particular, me gustaría que encontráramos la articulación entre el fémur y la pelvis. ¿Sí? El fémur tiene como una cabecita que entra en la pelvis, y la pelvis tiene un espacio cóncavo cubierta por un cartílago que es un lugar donde justamente se unen el hueso púbico, el hueso ilíaco y el isquión. Y este cartílago tiene una geometría radiada, trirradiada, porque es el lugar donde confluyen estos tres huesos. Entonces, si hiciéramos así con la manito, como si nuestras manos fueran este espacio que se llama acetábulo, y entonces pudiéramos dar un poquito de conciencia a que la cabeza del fémur se mueve en el acetábulo, pero el acetábulo también desliza, rota, tiene su movilidad en relación al hueso de la pierna. Si es posible pararnos y ponemos las manitos aquí y hacemos el movimiento como si nos fuéramos a sentar en una silla, es aquí en nuestro adelante donde está la articulación que permite que el peso viaje hacia la tierra. Entonces, si inclinamos la pelvis con la sensación
del acetablo viéndose alrededor de la cabeza del fémur. Y si simplemente nos quedamos un instante de pie, sintiendo cómo el peso viaja por el fémur, hacia las tibias, por las tibias, hacia los huesos de los pies. Y entonces la espalda, la columna, puede liberarse. La columna no va a estar cargando el peso, porque el peso está viajando por nuestro adelante. Muchas veces la sensación es que la columna está cargando peso. Entonces llevamos el peso hacia atrás, como si la articulación estuviera atrás, la que lleva el peso hacia la tierra. Entonces, de alguna manera, si nos movemos un poquito libremente, podemos mover la pelvis o podemos mover la pierna desde nuestros huesos, así como la posibilidad de diferenciar un movimiento distal o un movimiento proximal. Y si nos olvidamos de todo y hacemos lo que tenemos ganas por un segundito, ¿cómo sería la sensación de movernos desde los huesos, desde los espacios articulares? Es distinto de tal vez hacer una pausa y decir, llevo mi atención a la piel y dejo que la piel me mueva. La piel hacia afuera, la piel hacia adentro. Decimos que la piel hacia adentro siempre es mojadita. Entonces ya también cambia la mente del espacio. Bien. No solamente la percepción de cada quien, sino también lo que se genera a nivel grupal, aunque estemos cada uno en otra ciudad o en otro lugar, compartimos esas cualidades de lo que estamos trabajando, de a dónde está nuestro foco de atención, y como decía Gaby, qué se empieza a expresar, qué se empieza a desenvolver, a desarrollar, qué aparece, ¿no? Y si yo te preguntara, Gaby, ¿qué diferencias notas entre LAVAM y el BMC? Así, a grandes rasgos. Como para Y empezar a a hacer. grandes rasgos, que lo que nos permite BMC es ir a un nivel de detalle y de profundidad de la percepción, ¿no? Del soma, de lo somático y cómo eso se expresa, que en ese sentido Laban toca ahí, pero Bonnie Benskoen va profundo, hermoso, nos lleva a esos territorios
como si pudiéramos decir, nada es tan exacto, pero podríamos decir como que BMC va como de la piel hacia adentro y Laban está en la piel, pero hacia afuera, ¿no? Podríamos decir eso, aunque no es tan preciso, ¿no? Preciso, pero como para tener una idea, ¿no? Sí. Bonnie Hay estudió mucho material en Laban. común, ¿no? Pero... Sí, en ese sentido, Bonnie creo que estudió muchas cosas, y el BMC es una integración de muchos saberes. Yo aprovecharía para comentarle a los que nos están escuchando que es posible interactuar, y si nos quieren hacer preguntas para aprovechar a hacer el diálogo un poquito más rico, lo pueden hacer a través de tipeando, digamos, ¿no? Y si yo te preguntara, Dani, ¿qué diferencia qué notás vos que Laban tiene que el BMC no lo trabaja completamente, o digamos, o no le dedica tanta atención, o no lo integra tanto? ¿Hay algún aspecto de Laban que vos pensás que el BMC no le presta tanto, no nos focaliza tanto la atención? Bueno, Laban es un sistema de análisis del movimiento. Eso el BMC, bueno, podría decirse que sí. Lo que, no sé, esa pregunta, lo que sí puedo decirte es que Laban nos regaló conceptos fundantes para el BMC y para un montón de otras técnicas. Por ejemplo, la kinesfera. Laban fue quien acuñó el concepto, quien se dio cuenta que existe el espacio entre las manitos, los pies, la cabeza, sin que yo me traslade, y ese espacio de la kinesfera es el espacio que va a venir conmigo y que yo puedo investigar y que yo puedo explorar y que me trae, a mí en lo particular me trajo confianza, ¿no? Como a mí a veces no allá lejos me resultaba lejos, me resultaba como muy desafiante. En cambio, saber que yo puedo ir allá lejos con mi kinesfera y que hay todo un espacio que está acá, donde los flamencos dicen que sucede el duende, que es la kinesfera, ¿no? Claro. La kinesfera podríamos definirlo como el espacio íntimo, nuestro espacio personal. Y es el espacio personal, es el espacio donde yo me muevo sin trasladar el apoyo. Esa es la definición de kinesfera. Lo que tenía una obsesión Laban era con mapear eso, ¿no? Laban era arquitecto y era artista plástico. Y entonces él pensaba en dibujos. Yo tuve la posibilidad de ver el archivo de Laban en la Universidad de Surrey, donde están sus cuadernos, sus carpetas, sus dibujos, y vos ves ahí, y vas históricamente mirando, y ves cómo él, los distintos conceptos que se van sumando, que obviamente no está todo esto pensado de en un día, tiene años de trabajo, colaboradores de distintas áreas, ¿no? que van generando preguntas que encuentran su respuesta en este sistema. Y vos ves cómo él pensaba todo gráficamente, él lo pensaba al cuerpo en movimiento dibujándolo. Y una de sus primeras obsesiones fue mapear dónde ocurría ese movimiento, ¿no? Que tiene que ver con una inteligencia espacial, arquitectónica, un placer por ese tipo de... Él lo veía, cuando veía a alguien moverse, veía los rastros que dejaban en el espacio, que por ahí otros no prestaban atención a eso. Y entonces empezó a ver cómo se podía nombrar eso, ¿no? Que para él era como evidente. Por eso él crea un sistema. Por eso Laban es un sistema. Es un sistema, nosotros tenemos un gráfico muy claro que es un sistema porque tiene distintas partes que están todas tejidas y van entre todas
diseñando un todo, ¿no? Son distintos conceptos, ¿no? Yo te dije 4 áreas, esas 4 áreas tienen elementos, esos elementos se van como ramificando y ramificando y ramificando y ramificando, y ocurren todos, como el movimiento es algo complejo, ¿no? Ocurren muchas cosas a la vez. Eh, Todas estas ramitas te dan la idea de que vos podés ir tocando una cosa por vez, pero la realidad es que todo eso está ocurriendo en simultáneo. Claro. Todo Y lo también contrario que, a lo que tenemos que es un enfoque, y que me parece que es no, en un... ese sentido es lo mismo, Mm, en cuanto a, digo, si es distinto el que Bonnie elija nombrar enfoque al Body Mind Centering, porque le parece que lo más importante es esta relación entre movimiento, percepción, sensación, conciencia, como una forma de poder abarcar a la persona en sus diferentes aspectos. Pero me parece que eso igual está también en la base del ABAN, ¿no? Claro, Como claro. son como acercamientos de alguna manera también que tienen algo de arte, creo yo, ¿no? Sí, Porque, sí. y también de arte eh, para las personas que lo estamos practicando, ¿no? Como hay algo de lo consciente, pero hay algo de lo inconsciente que también está funcionando, hay algo de lo que ya es, pero también hay algo de nuevas conexiones, de nuevas posibilidades que se despiertan, y Sí, de sí, es también como de creativo, ¿no? Es de un viaje creativo. creativo. Es creativo en el sentido de que vos vas dándole sentido a eso que vas sintiendo, percibiendo, ambas. Bueno, como todo lo somático está puesto en esa percepción, en el juego con la atención y la percepción, pero en el sentido que yo le voy dando a eso aparece toda la persona y todo su poder de creación, ¿no? Y Y el la cultura que valor, la atraviesa y demás. claro, y el valor de lo que cada quien está sintiendo y está percibiendo, ¿no? Como no hay un modelo a seguir, sino que No, lo que, lo que para cada quien le está sucediendo es lo que valoramos. Y si yo les preguntara tanto a Laban como a BMC, ¿son enfoques o son perspectivas que han ido evolucionando con el tiempo? O, por ejemplo, cuando Laban lo creó, este sistema es el mismo que de entonces. O BMC, y bueno, Laban BMC es como más antiguo, ¿no? Porque estamos hablando que Bonnie se forma y lo usa, eh, surge a principios del siglo XX, como tantas otras disciplinas somáticas, pero Laban, nosotros nombramos a Laban porque fue como el motor, ¿no? Que creó este movimiento, pero él tuvo colaboradores en distintas disciplinas, de la danza, el teatro, la psicología, la educación, etcétera, que le permitieron a él estas semillitas que él tenía, que él veía como algo valioso en el movimiento, desarrollarlo, ¿no? Él solo no podía hacerlo. Todos sus libros son escritos con colaboradores, en general colaboradoras, porque era un poco Don Juan, eh, y hay libros como muy tradicionales, por ejemplo The Mastery of Movement, que es una versión en inglés, porque él se muda a Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay libros más contemporáneos y siguen saliendo materiales. Por ejemplo, este es un libro que sacó Caroline Moore, que estudia todo el proceso del trabajo espacial que propone Laban, va a esos archivos que yo les nombraba, y hace un estudio de la época y demás, y nos trae información nueva, y así todo el tiempo se está renovando la literatura y la práctica del sistema Laban está en constante renovación, ¿no? y En el BMC, caso del Body Mind Centering pasa algo muy parecido. Bonnie está constantemente, desde hace muchísimos años, todo el tiempo
trabajando con personas y cada una de las escuelas de diferentes partes del mundo a su vez. Por ejemplo, en la escuela de Body Mind Centering hay al menos 3 profesores para cada módulo, porque es importante el pasar por cada persona y cómo estos contenidos en cada persona provocan diferentes maneras de preguntarse, de proponer. Entonces es algo que es todo el tiempo vivo, todo el tiempo. A veces van cambiando palabras, a veces van cambiando, o sea, está vivo el material, todo el tiempo y ella lo que hace es proponer su experiencia. Dentro de mi experiencia, las glándulas proporcionan, o a mí me parece que cuando el diafragma torácico se encuentra con el diafragma del piso pélvico, en la inhalación pasa algo y en la exhalación pasa otra cosa, pero tal vez a vos te pasa algo opuesto y vale de la misma manera, ¿no? Entonces siempre... Y como es un saber encarnado, ¿no? En ambos casos, entonces cuando eso se hace carne en una persona, la manera en la que yo transmito, lavan, es distinto si vienen, qué sé yo, otras colegas. Hay algo de la impronta esa que es esa sensibilidad que uno aporta y que por eso me parece súper valioso lo que propone la escuela del BMC, de que vos recibas el material desde distintas corporalidades, ¿no? De distintas personas, y te despiertan cosas diferentes. Sí, y la invitación es a que cada quien lo pruebe, por eso yo decía hoy, bueno, ¿qué será que la parte derecha de mi cuerpo le va a contar a mi cerebro derecho? No lo sabemos, ¿qué será para cada quien? Y ella dice, yo a veces planto una semillita que pasan años, ¿no? Que tal vez esa persona dentro de 2 años en alguna situación dijo, ¡ah, es esto lo que Bonnie me quiso contar, ¿no? Pero bueno, a cómo funciona el aprendizaje también, viste que si uno nunca vio ningún bosque, aunque esté adelante de un bosque, si uno no sabe lo que es un bosque, puedes estar en el medio del bosque y no enterarte. Entonces también de alguna forma que haya una información, aunque uno, ¿no? Los planos espaciales. Yo me acuerdo tantas veces estudié los planos espaciales y siempre me resultó algo muy difícil. Acá dicen, nos pasan los IG de los docentes. Gracias. Bueno. Claro que sí. Después vamos a copiarlos, así pueden ponerse en contacto con ustedes. Retomando el discurso que estabas diciendo, sí, yo creo que la educación somática, que para mí pasa también por el estudio de la autopercepción, es una gran promotora del desarrollo de la propia subjetividad, ¿no? Hay un libro muy interesante de Maturana que se llama La objetividad, un instrumento de dominación, ¿no? Total. La vida es subjetividad. Y creo que en ese sentido bueno, la viste, hay un artículo, una entrevista de Hanna que habla de eso, ¿no? Que él habla que yo lo traduje, que él habla de la educación somática y habla de eso, de cómo nos da esta autopercepción, nos da la posibilidad de tener cierta autonomía sobre nuestro cuerpo, ¿no? Que no sean siempre los especialistas, o sea, otros, los que parecen saber más sobre nosotros que nosotros mismos. A mí me parece que es muy interesante colaborar, ¿no? En esto, no negar lo que uno, no negarle el valor que tiene a la información que uno percibe en su propio cuerpo.
claro, Y en ese totalmente. sentido, la diplomatura es algo único, ¿no? Es como una gran Mm, oportunidad de poder empaparse de diferentes formas, pero que en definitiva todos tenemos en común ser parte de la educación somática, ¿no? De poder exactamente. comprender el aprendizaje y la libertad de ser quien soy a partir de una práctica concreta que me pide nada más que esté presente en lo que estoy, ¿no? Y me da herramientas para poder entrar ahí, ¿no? Porque esto es también importante. Hay recursos que cada una de estas técnicas, enfoques, sistemas tienen que nos dan la manera para poder decir, Sí. yo Por eso, puedo por eso son sostenerme, prácticas, ¿no? sí, ¿no? Como, bueno, mi postura tiene que ver con los huesos, pero también tiene que ver con los órganos, ¿no? Sí. Sí, o con cómo yo me siento y cómo estoy viviendo mis emociones. Sí, a mí me gusta mucho siempre decir que uno de los objetivos de este recorrido, de este trayecto educativo, es poder experimentarse a sí mismo a través del enfoque de todos los métodos y sistemas que exploramos, ¿no? Digamos que hay en la diplomatura como distintos niveles. Hay un nivel más racional e intelectual, donde entramos en contacto con cada uno de los principios, un poco con el sustento teórico de cada una de las técnicas y métodos, pero después también hay un conocimiento de la experiencia por la cual atravesamos cada uno de estos métodos y sistemas, que nos permiten experimentarnos a nosotros mismos desde distintas perspectivas, ¿no? Desde distintas, y con todo lo que conlleva el poder hacer esa experiencia, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, eh, si les ha interesado a los que han estado presentes a este video, a este vivo, eh, les cuento que en agosto volvemos a abrir la inscripción a la diplomatura para el ciclo siguiente, es decir, es posible comenzar en agosto de este año y concluir en agosto del año que viene. Así que si están interesados, pueden pedirnos información para saber más del programa completo y reservar el lugar. No hemos tenido preguntas, pero bueno, las hemos hecho Lo nosotros las dijimos preguntas. todo, Carlos, lo dijimos todo, no dejamos una pregunta. Yo les agradezco mucho, estoy muy contento de este encuentro. Tenemos programado nuevos encuentros donde dialogaremos con otras técnicas y métodos, así que los convoco y las convoco. Les agradezco la calidad de las explicaciones y también que nos hayan guiado en esta experiencia. Así que bueno, gracias por estar, gracias a los presentes y nos veremos pronto. Les Así es, mando muchas gracias. un Un gran abrazo. placer. Mañana nos vemos con los alumnos de la diplomatura que Mañana nos empezamos. vemos con los alumnos, exacto. Buen Que tengan comienzo, buenas Gaby. tardes. Muchas gracias, Dani. Va a ser hermoso. Sí, está bueno. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.